Si cuento esta historia, quizás nunca más me veáis de la misma forma. Quizás cuestionéis incluso cómo un hombre de fe, un siervo de Jehová por más de 40 años, puede haber vivido al lado de un monstruo sin darse cuenta. Pero la verdad es que el mal a veces se esconde detrás de la máscara más perfecta, de la persona más respetada, de aquella que todos admiran y en quien confían. Hola mis queridos, me llamo Anselmo, pero podéis llamarme hermano Anselmo, como siempre he sido conocido. Tengo 72 años y nací aquí en el interior de Castilla-La Mancha, en 1952. Hoy quiero compartir con vosotros la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que guardé en el fondo de mi corazón durante años, pero que necesita ser contada. Una historia sobre cómo la persona que más amé en la vida se reveló como el demonio que nunca imaginé que existiera. Antes de empezar mi historia, quería agradecer porque me habéis acompañado en esta jornada de fe. Para todos vosotros que me escucháis desde tantos rincones diferentes de España, dejad en los comentarios desde dónde estáis viendo esto. Me da un calorcillo en el corazón saber que mi voz está llegando lejos, que puedo compartir no solo las penas, sino también la esperanza que encontré al otro lado de la oscuridad. Y si podéis, dejad ese me gusta y suscribíos al canal. Eso ayuda mucho a este siervo de Dios a continuar dando testimonio sobre el amor verdadero del Padre. Necesito volver atrás en el tiempo, mis queridos, al año 1985. En aquella época tenía 33 años y acababa de ser nombrado anciano en el salón del reino de nuestro pequeño pueblo. Era un honor inmenso, una responsabilidad que llevaba con todo el peso que merecía. Ser anciano significa ser ejemplo, significa guiar a las ovejas del rebaño, significa ser la mano extendida de Jehová para cuidar de sus siervos. Me levantaba todos los días pensando en eso, rezando para ser digno de esa confianza. Mi esposa en aquella época se llamaba Paloma. Era una mujer de 41 años, 8 años mayor que yo, pero con una belleza serena que llamaba la atención donde quiera que fuese. Cabello castaño siempre bien arreglado, ojos verdes que parecían brillar cuando hablaba de las Escrituras, una sonrisa que tranquilizaba a cualquier persona afligida. Paloma era respetada por toda la congregación. Las hermanas más jóvenes la buscaban para pedir consejos. Las madres confiaban sus hijas a sus cuidados durante los estudios bíblicos, y yo me sentía el hombre más bendecido del mundo por tener a mi lado una compañera tan devota a Jehová. Nos habíamos casado en 1978, después de un noviazgo de 2 años que siguió todos los preceptos bíblicos. Ella ya era de los testigos de Jehová desde joven, criada en una familia temerosa de Dios, y yo me convertí a los 25 años, después de estudiar profundamente las Escrituras con un anciano de la congregación vecina. Cuando nos conocimos en una asamblea de distrito, supe inmediatamente que Jehová había preparado a aquella mujer para ser mi compañera en la jornada espiritual. Nuestro matrimonio era visto como ejemplo por toda la congregación. No tuvimos hijos, eso siempre fue una pena en mi corazón, pero Paloma decía que Jehová nos había bendecido de otra forma, dándonos la oportunidad de cuidar espiritualmente de tantos otros niños y jóvenes de la congregación. Y realmente parecía ser así. Nuestra casa siempre estaba abierta para las familias de la congregación, especialmente para los estudios bíblicos con los jóvenes. El Salón del Reino se encontraba en una calle tranquila del pueblo, una construcción sencilla pero bien cuidada, pintada de blanco con detalles azules, rodeada por un jardín que Paloma se empeñaba en mantener siempre florecido. Decía que la casa de Jehová merecía ser bella, y todos los martes y jueves llegaba temprano para regar las plantas y arreglar las flores en las macetas que adornaban la entrada. Era una visión hermosa ver a aquella mujer tan dedicada cuidando con tanto cariño el lugar sagrado. Como anciano, tenía varias responsabilidades. Presidía las reuniones de entre semana, dirigía estudios bíblicos, participaba en las decisiones importantes de la congregación y, principalmente, cuidaba del bienestar espiritual de unos 120 publicadores que frecuentaban nuestro salón. Era un trabajo que exigía dedicación total. Noches estudiando las Escrituras, preparando discursos,
orando por la sabiduría necesaria para aconsejar a los hermanos que me buscaban con sus dificultades. Paloma era mi gran compañera en esa misión. Coordinaba los estudios bíblicos femeninos, organizaba los eventos sociales de la congregación y tenía un talento especial para tratar con los niños y adolescentes. Era impresionante cómo las chicas de la congregación se acercaban a ella con facilidad. Hijas de hermanos que antes eran tímidas y retraídas, bajo los cuidados de Paloma florecían como publicadoras dedicadas y entusiastas. La casa donde vivíamos estaba a solo 3 manzanas del Salón del Reino. Era una casa esquinera, con un salón amplio donde realizábamos los estudios bíblicos particulares, una habitación que Paloma había transformado en un pequeño despacho donde guardaba todo el material de estudio, y en la parte de atrás, un patio con algunos árboles frutales donde a veces organizábamos pequeños encuentros informales con las familias de la congregación. Recuerdo el olor a café siempre recién hecho que flotaba por la casa las mañanas de sábado, cuando Paloma preparaba todo para recibir a las familias que venían para el estudio en casa. El sonido del himnario sonando bajito en la radio pequeña de la cocina, el ruido de las páginas de la Biblia siendo hojeadas, las voces de los niños recitando versículos memorizados. Nuestra casa era verdaderamente un hogar cristiano, un lugar donde se respiraba paz y devoción. En las reuniones, observaba a Paloma con orgullo. Siempre se sentaba en la tercera fila, del lado derecho, siempre con una Biblia bien cuidada en las manos y una libretita donde anotaba los puntos principales de los discursos. Durante las participaciones, su voz era clara y firme, demostrando un conocimiento profundo de las Escrituras. Las otras hermanas la admiraban, y sabía que muchas de ellas deseaban tener la misma dedicación y conocimiento bíblico que mi esposa demostraba. Era común después de las reuniones que los hermanos se acercaran a nosotros para conversaciones informales. Paloma siempre tenía una palabra de ánimo, un versículo apropiado para cada situación, una sonrisa acogedora para quien estaba pasando por dificultades. Las madres especialmente confiaban en ella para orientar a sus hijas en los desafíos de la adolescencia cristiana. La hermana Paloma tiene un don especial con las chicas, decían. Se abren con ella de una forma que no consiguen ni conmigo, comentaba la hermana Consuelo, madre de 3 adolescentes. Los años fueron pasando y nuestra posición en la congregación solo se fortalecía. En 1990 fui nombrado anciano presidente, una responsabilidad aún mayor, y Paloma asumió la coordinación de todo el trabajo femenino de la congregación. Éramos vistos como una pareja ejemplar, una referencia de cómo un matrimonio cristiano debería funcionar. Otras congregaciones incluso nos invitaban para compartir experiencias sobre la vida conyugal basada en los principios bíblicos. Paloma desarrolló un método particular de estudio con las jóvenes de la congregación. Decía que las chicas necesitaban una atención especial, que la transición de la infancia a la vida adulta, dentro de los preceptos cristianos, exigía cuidado y dedicación individual. Por eso, además de los estudios en grupo, mantenía encuentros particulares con cada una de las adolescentes, generalmente en nuestra casa, siempre con mi aprobación y conocimiento. Las chicas de hoy se enfrentan a tentaciones que no existían en nuestra época, solía decirme. Necesitan una orientación más cercana, más íntima, para entender verdaderamente lo que significa ser una mujer temerosa de Jehová. Estaba completamente de acuerdo. Veía cómo las jóvenes que pasaban por los cuidados especiales de Paloma se convertían en publicadoras ejemplares, dedicadas y maduras espiritualmente. Nuestra casa se convirtió en una referencia en la congregación para el trabajo con los jóvenes. Las tardes de sábado siempre estaban muy animadas, con grupos de chicas entre 12 y 17 años llegando para los estudios especiales que Paloma dirigía. Había montado una pequeña biblioteca de libros y revistas sobre educación cristiana femenina, y dedicaba horas preparando material específico para cada grupo de edad. Me sentía bendecido por Jehová al ver el fruto del trabajo de mi esposa. Chicas que llegaban tímidas e inseguras, salían de nuestros encuentros transformadas, confiadas, llenas de celo por el servicio sagrado. Los padres de esas jóvenes me buscaban constantemente para agradecer por la dedicación que Paloma demostraba con sus hijas.
No sé qué le dice a mi estrella, decía el hermano Joaquín, pero la chica ha vuelto una persona completamente diferente, más madura, más dedicada. Durante la semana, además de los compromisos en el Salón del Reino, Paloma mantenía una agenda intensa de visitas y estudios particulares. Había creado lo que llamaba el Círculo de Confianza, un grupo restringido de jóvenes que demostraban potencial especial para el servicio sagrado y que recibían una atención aún más personalizada. Eran encuentros que tenían lugar generalmente las tardes de martes y jueves, siempre en nuestra casa, siempre con mucho estudio y oración. Aprobaba totalmente esa dedicación extra. Como anciano, sabía la importancia de identificar y nutrir los talentos espirituales desde temprano. Paloma tenía una mirada especial para eso, una capacidad de ver en las jóvenes cualidades que a veces ni los propios padres percibían. Esta chica tiene potencial para ser pionera regular, me decía sobre una u otra. Solo necesita orientación adecuada, alguien que crea en ella. Las reuniones del Círculo de Confianza tenían lugar en una habitación que estaba en la parte trasera de la casa, que Paloma había decorado especialmente para ese fin. Era un ambiente acogedor, con cojines de colores en el suelo, varias plantas, estanterías llenas de libros sobre espiritualidad cristiana, y en las paredes cuadros con versículos inspiradores. Las chicas necesitan sentirse especiales, explicaba. Necesitan entender que han sido elegidas por Jehová para algo grande. Mis queridos que me estáis acompañando hasta aquí, ¿ya percibís cómo vivía en una especie de ceguera espiritual? A veces las señales están todas ahí, pero nuestra confianza en la persona, nuestra admiración, nuestra fe en lo que vemos como bondad, nos impide ver la realidad que está justo delante de nuestros ojos. Si este relato os está llegando, dejad vuestro me gusta para animarme a continuar compartiendo estos recuerdos dolorosos. Durante todos esos años, desde 1985 hasta 1998, vi a Paloma trabajar incansablemente con esas jóvenes. Llegaba a casa muchas veces agotada, pero siempre con historias inspiradoras sobre el progreso espiritual de sus chicas especiales, como las llamaba cariñosamente. Hablaba sobre conversaciones profundas que había tenido, sobre revelaciones personales que las jóvenes compartían solo con ella, sobre transformaciones íntimas que solo una orientadora experimentada conseguiría promover. Me enorgullecía de la confianza que los padres depositaban en mi esposa. Era común recibir llamadas telefónicas de hermanos de congregaciones vecinas pidiendo que Paloma hablara con sus hijas que estaban pasando por momentos difíciles. La hermana Paloma tiene un don especial, decían. Las chicas confían en ella de una forma única, y realmente parecía ser verdad. Veía cómo las jóvenes buscaban a mi esposa después de las reuniones, cómo se colgaban de cada palabra que decía, cómo demostraban una devoción casi filial hacia ella. El trabajo de Paloma comenzó a ganar reconocimiento más allá de nuestra congregación. En 1996, fue invitada para dar una charla en una asamblea de distrito sobre la importancia de la orientación femenina en la formación de las jóvenes cristianas. Fue un momento de mucho orgullo para mí ver a mi esposa en el estrado, ante miles de hermanos, compartiendo su experiencia y sabiduría. En aquella charla, Paloma habló sobre la necesidad de crear vínculos de confianza con las jóvenes, sobre la importancia de entender sus necesidades específicas, sobre cómo una orientadora experimentada puede ayudar en la transición de la adolescencia a la vida adulta cristiana. Sus palabras fueron recibidas con mucho entusiasmo, y después de la asamblea, varias congregaciones la buscaron para organizar seminarios similares. La casa donde vivíamos tuvo que ser adaptada para acomodar el crecimiento del trabajo de Paloma. Transformamos lo que antes era una pequeña despensa en una segunda sala de estudios. Arreglamos un baño adicional para las visitantes, y Paloma se empeñó en instalar un sistema de sonido para poder poner música ambiente durante los encuentros. La música relaja y ayuda a las chicas a abrirse, explicaba. Crear el ambiente adecuado es fundamental para un buen trabajo espiritual. Durante la semana nuestra casa vivía muy animada. Además de los encuentros regulares,
Paloma atendía individualmente a jóvenes que necesitaban orientación específica. Era común llegar a casa después del trabajo secular y encontrar a una u otra chica conversando reservadamente con mi esposa en la sala del fondo. Paloma siempre se empeñaba en presentármelas a cada una, hablando sobre sus progresos espirituales y sus cualidades especiales. «Esta es Dolores», decía presentando a una chica de unos 15 años, hija del hermano Sebastián. «Se está desarrollando maravillosamente en los estudios. Tiene una comprensión de las escrituras impresionante para su edad. O si no, ¿conoces a Inmaculada, hija de la hermana Remedios? Está pasando por un momento delicado en la familia, pero está reaccionando con mucha madurez cristiana. Una chica excepcional». Me quedaba impresionado con el conocimiento que Paloma demostraba sobre la vida íntima de cada una de esas jóvenes. Sabía de los problemas familiares, de las dificultades escolares, de los conflictos internos, de los sueños y aspiraciones de cada chica que frecuentaba nuestra casa. Para orientar adecuadamente, es necesario conocer profundamente, me explicaba. Cada alma es única, cada joven tiene sus particularidades que necesitan ser comprendidas y respetadas. Las transformaciones que observaba en esas chicas eran realmente impresionantes. Jóvenes que llegaban rebeldes y cuestionadoras salían de los encuentros con Paloma completamente cambiadas, sumisas, dedicadas, con una madurez que a veces contrastaba incluso con su edad cronológica. Los padres se quedaban maravillados con esos cambios y constantemente me buscaban para expresar su gratitud por el trabajo de mi esposa. En 1998, Paloma creó lo que llamó Programa de Mentoría Espiritual Intensiva. Era un programa destinado a jóvenes entre 14 y 18 años que demostraran potencial especial para el servicio de tiempo completo. El programa incluía estudios bíblicos profundizados, ejercicios de meditación y oración, y lo que ella llamaba sesiones de purificación espiritual, encuentros individuales donde las jóvenes podían exponer sus luchas íntimas y recibir orientación personalizada. El programa funcionaba los sábados, de las 2 a las 6 de la tarde, siempre en nuestra casa. Paloma seleccionaba cuidadosamente a las participantes, generalmente no más de 6 o 7 a la vez, todas chicas que ya frecuentaban sus estudios regulares desde hacía al menos un año. Era un programa considerado privilegiado en la congregación, y muchas familias manifestaban interés en que sus hijas fueran incluidas. Seguía ese trabajo con admiración creciente. Veía cómo Paloma se dedicaba enteramente a cada joven, cómo estudiaba casos particulares, cómo oraba pidiendo sabiduría divina para orientar adecuadamente a cada alma bajo sus cuidados. Llegaba a perder noches de sueño preparando material específico para determinadas situaciones, investigando en las escrituras respuestas para cuestiones complejas que las chicas le presentaban. Las sesiones de purificación espiritual tenían lugar en la sala del fondo, siempre individualmente, y podían durar hasta 2 horas cada una. Paloma explicaba que eran momentos sagrados, donde las jóvenes podían abrirse completamente sobre sus luchas espirituales, sus tentaciones, sus miedos y ansiedades. Es un trabajo delicado, me decía. Requiere tiempo, paciencia y mucho amor cristiano. Durante esos encuentros individuales, generalmente me quedaba en la parte delantera de la casa, estudiando para mis propios compromisos como anciano o atendiendo a visitantes que eventualmente aparecían. Paloma se empeñaba en que no fueran interrumpidas durante las sesiones, diciendo que la privacidad era fundamental para que las jóvenes se sintieran cómodas para abrirse sobre cuestiones íntimas. Recuerdo varias ocasiones en que, pasando por el pasillo que unía las 2 partes de la casa, oía fragmentos de las conversaciones que tenían lugar en la sala del fondo. Siempre en tonos bajos, murmullos que no me permitían entender exactamente lo que se estaba discutiendo, pero que transmitían una atmósfera de seriedad e intimidad espiritual que respetaba profundamente. Las chicas que participaban en las sesiones individuales salían siempre visiblemente emocionadas. Muchas veces las veía con los ojos rojos, como si hubieran llorado, pero con una expresión de alivio en el rostro que indicaba que habían encontrado la paz que buscaban. Paloma explicaba que eran lágrimas de purificación, reacciones naturales de jóvenes que finalmente conseguían liberarse de cargas espirituales que llevaban.
Hermano Anselmo, me dijo una vez la hermana Consuelo, madre de Dolores. No sé qué hace su esposa con esas chicas, pero mi hija ha vuelto una persona completamente nueva después de que empezó a frecuentar los encuentros especiales. Más madura, más responsable, más dedicada a Jehová. Es como si hubiera crecido 10 años de golpe. Comentarios como ese eran frecuentes. Los padres observaban cambios profundos en el comportamiento de sus hijas después de que empezaban a participar en el programa especial de Paloma. Chicas que antes eran cuestionadoras y a veces rebeldes, se volvían sumisas y obedientes. Jóvenes que demostraban poco interés por las actividades espirituales se transformaban en publicadoras celosas y dedicadas. Interpretaba esas transformaciones como evidencia clara de la bendición de Jehová sobre el trabajo de mi esposa. Veía en ellas la confirmación de que estábamos siguiendo el camino correcto, de que Paloma realmente poseía un don especial para el trabajo con jóvenes cristianas. Era motivo de orgullo y gratitud constante en mis oraciones. Antes de continuar esta historia difícil, quería pedir que dejéis en los comentarios desde dónde estáis viendo este relato. Me da fuerzas saber que mi experiencia puede ayudar a otras personas a reconocer señales que yo no conseguí ver. Aprovechad y suscribíos a este canal que comparte historias reales de fe, superación y transformación. El año 2000 llegó trayendo nuevos desafíos y responsabilidades para nuestra congregación. Había sido nombrado para integrar un comité regional que supervisaba el trabajo espiritual en 12 congregaciones de nuestra región, una responsabilidad que me exigía viajar frecuentemente a otras ciudades. Paloma me apoyaba totalmente en esta nueva función, asumiendo aún más responsabilidades locales para que pudiera dedicarme al trabajo regional. Con mis viajes más frecuentes, Paloma pasó a coordinar prácticamente todo el trabajo con jóvenes de la congregación. Creó nuevos programas, expandió los encuentros especiales, e incluso comenzó a recibir jóvenes de congregaciones vecinas que eran derivadas por ancianos que conocían su trabajo. Nuestra casa se convirtió en una referencia regional para orientación espiritual de adolescentes cristianas. Durante mis ausencias, que a veces se extendían por 3 o 4 días, Paloma mantenía una agenda intensa de actividades. Coordinaba estudios grupales durante la semana, dirigía las sesiones individuales los sábados y aún encontraba tiempo para visitas domiciliarias a familias que necesitaban apoyo especial. Era una dedicación que me llenaba de admiración y orgullo. Cuando regresaba de los viajes, Paloma siempre tenía informes detallados sobre el progreso de cada joven que estaba bajo sus cuidados. Mantenía un cuaderno donde anotaba observaciones sobre cada chica. Registraba conversaciones importantes. Planificaba enfoques específicos para casos más complejos. Era un trabajo metódico que demostraba su seriedad y compromiso con la responsabilidad que había asumido. Francisca está pasando por un momento muy delicado. Me contaba sobre una chica de 16 años cuyos padres se estaban separando. Necesita atención especial para no dejarse desanimar espiritualmente por la situación familiar. Estoy trabajando con ella individualmente 2 veces por semana. O si no, Quitería demostró mucho progreso en las últimas sesiones. Creo que está preparada para asumir responsabilidades mayores en la congregación. Confiaba completamente en el juicio de Paloma sobre esas cuestiones. Tenía una percepción espiritual que admiraba profundamente, una capacidad de ver potencialidades y necesidades que muchas veces escapaban incluso a los padres de las propias jóvenes. Sus recomendaciones sobre qué chicas estaban preparadas para asumir privilegios especiales en la congregación siempre eran acertadas. En 2001, nuestra congregación fue reconocida por su trabajo ejemplar con jóvenes cristianos. Recibimos la visita de un superintendente de circuito que quería conocer personalmente los métodos que Paloma había desarrollado. Después de 3 días observando nuestro trabajo, declaró que nunca había visto jóvenes tan maduras espiritualmente y tan dedicadas al servicio sagrado. Paloma fue invitada a presentar sus métodos en una asamblea de circuito, compartiendo su experiencia con ancianos y siervos ministeriales de toda la región. Su presentación fue recibida con entusiasmo, y varias congregaciones solicitaron que organizara seminarios para entrenar a otras hermanas interesadas en desarrollar trabajos similares.
La demanda por el trabajo de Paloma creció tanto que tuvimos que establecer criterios más rigurosos para seleccionar a las jóvenes que participarían en sus programas especiales. Creó un sistema de evaluación que incluía entrevistas con los padres, análisis del historial espiritual de las candidatas y un período de observación antes de la inclusión en los grupos especiales. No puedo aceptar a todas, me explicaba. El trabajo de orientación espiritual profunda exige dedicación individual, tiempo suficiente para conocer verdaderamente cada alma. Es mejor trabajar con pocas y hacer un trabajo realmente transformador que intentar atender a muchas superficialmente. Eso tenía sentido para mí. Veía cómo Paloma se dedicaba intensamente a cada joven, cómo conocía detalles íntimos de sus vidas, cómo personalizaba su enfoque para atender las necesidades específicas de cada caso. Era un trabajo artesanal, cuidadoso, que naturalmente requería limitación en el número de personas atendidas simultáneamente. Las jóvenes que eran seleccionadas para participar en los programas especiales de Paloma desarrollaban una conexión muy fuerte con ella. Era común verlas buscando a mi esposa después de las reuniones, telefoneando durante la semana para hacer preguntas o pedir consejos, incluso apareciendo en nuestra casa fuera de los horarios programados cuando enfrentaban alguna dificultad específica. Paloma siempre se mostraba disponible para esas situaciones de emergencia. Una orientadora espiritual no puede tener horarios, me decía. Cuando una joven está pasando por una crisis, cuando necesita orientación urgente, no podemos decirle que espere hasta el sábado. Admiraba esa dedicación, esa disposición de poner las necesidades espirituales de las jóvenes por encima de la propia comodidad. Nuestra casa prácticamente nunca estaba vacía. Además de los encuentros programados, siempre había alguna chica que aparecía para conversar con Paloma sobre alguna cuestión personal. Atendía a todas con la misma paciencia y cariño, independientemente de la hora o de otros compromisos que pudiera tener. Era una verdadera pastora de almas jóvenes. Durante 2002, Paloma desarrolló lo que llamó retiros espirituales intensivos, fines de semana especiales donde las jóvenes del programa más avanzado pasaban 2 días completos en nuestra casa, involucradas en estudios profundos, meditación, oración y lo que denominaba ejercicios de purificación espiritual avanzados. Eran eventos muy esperados por las participantes. Los retiros tenían lugar una vez al mes, siempre cuando yo estaba de viaje por trabajo, para que Paloma pudiera dedicarse completamente a las jóvenes sin ninguna distracción. Preparaba estos eventos con semanas de antelación, organizando materiales especiales de estudio, planificando actividades específicas para cada participante, incluso preparando comidas especiales que decía ayudaban en la concentración espiritual. Cuando regresaba de esos viajes, siempre encontraba a Paloma agotada pero radiante, contando sobre los progresos espirituales impresionantes que había observado durante los retiros. Relataba momentos de revelación espiritual, conversiones profundas, transformaciones íntimas que ocurrían cuando las jóvenes se dedicaban enteramente al trabajo de purificación interior. Deberías haber visto la transformación de Benita durante este fin de semana, me contó después de un retiro en abril de aquel año. Llegó aquí cargada de culpas y miedos, salió completamente liberada, con una paz interior que irradiaba por todo su ser. Fue obra de Jehová, estoy segura. Las jóvenes que participaban en los retiros volvían visiblemente cambiadas. Demostraban una madurez espiritual que impresionaba incluso a los ancianos más experimentados de la congregación. Hablaban sobre sus experiencias usando un lenguaje profundo, casi místico, que indicaba un nivel de comprensión espiritual muy por encima de sus edades cronológicas. Me quedaba impresionado al oír a chicas de 15, 16 años hablar sobre purificación interior, sobre liberación espiritual, sobre experiencias místicas que habían vivenciado durante los retiros. Era evidente que Paloma poseía un don muy especial para despertar la espiritualidad profunda en esas jóvenes almas. Los padres de esas chicas se quedaban maravillados con las transformaciones que observaban. Mi hija volvió del retiro como una persona completamente nueva, me dijo el hermano Joaquín sobre su hija Estrella. Más tranquila, más sabia,
más dedicada. No sé qué tipo de trabajo espiritual hace la hermana Paloma con esas chicas, pero los resultados son milagrosos. En 2003, Paloma fue oficialmente reconocida por la organización como pionera especial en el trabajo con jóvenes cristianos. Era un título que le daba autoridad para supervisar programas similares en otras congregaciones y entrenar a otras hermanas interesadas en desarrollar este tipo de ministerio especializado. Con ese reconocimiento oficial, nuestra casa se convirtió en una escuela de formación para orientadoras espirituales de jóvenes. Hermanas de varias partes de la región venían a pasar períodos con nosotros para aprender los métodos de Paloma, observar su trabajo en acción, participar en seminarios sobre técnicas avanzadas de orientación espiritual femenina. Paloma desarrolló un manual detallado sobre sus métodos. Un documento de más de 100 páginas que cubría desde técnicas básicas de acercamiento hasta procedimientos avanzados para casos especiales. El manual incluía estudios de casos reales, ejemplos prácticos y lo que llamaba Protocolo de Purificación Espiritual Intensiva, procedimientos específicos para jóvenes que presentaban resistencias o traumas espirituales más complejos. Durante ese periodo, me sentía verdaderamente bendecido por Jehová. Mi esposa se había convertido en una referencia en el trabajo con jóvenes cristianas. Nuestra congregación era reconocida regionalmente por la calidad de sus jóvenes, y yo mismo había sido promovido a superintendente asistente de circuito, una posición que me daba aún más responsabilidades y reconocimiento. Nuestra vida seguía una rutina intensa pero gratificante. Yo viajaba frecuentemente supervisando otras congregaciones. Paloma mantenía su trabajo intensivo con las jóvenes, y juntos sentíamos que estábamos verdaderamente sirviendo a los propósitos de Jehová. Era un periodo de muchas bendiciones y reconocimiento por el trabajo que desarrollábamos. Es difícil hasta hoy revivir esos momentos. A veces me pregunto cómo conseguí vivir tantos años sin percibir lo que realmente pasaba justo delante de mis narices. Vosotros que me estáis acompañando hasta aquí, ¿qué creéis que debería haber percibido? Contádmelo en los comentarios. Durante todos esos años, había pequeños detalles que simplemente ignoraba o interpretaba de forma completamente equivocada. Paloma siempre se empeñaba en que sus sesiones individuales con las jóvenes no fueran interrumpidas por ningún motivo. Incluso instaló una cerradura especial en la puerta de la habitación del fondo, diciendo que era para garantizar la privacidad necesaria para que las chicas se sintieran seguras para abrirse sobre cuestiones íntimas. El trabajo de orientación espiritual exige un ambiente de total confianza. Me explicaba siempre que cuestionaba la necesidad de tanto secretismo. Esas chicas comparten conmigo sus secretos más profundos, sus luchas más íntimas. Si saben que pueden ser oídas o interrumpidas, nunca conseguirán liberarse verdaderamente de sus cargas espirituales. Aceptaba esa explicación sin cuestionar. Como anciano, sabía de la importancia de la confidencialidad en el asesoramiento espiritual. Había situaciones en que yo mismo necesitaba mantener secreto absoluto sobre confesiones y revelaciones que los hermanos me hacían. Parecía natural que el trabajo de Paloma con las jóvenes exigiera el mismo nivel de discreción y privacidad. Otro detalle que hoy me molesta profundamente era la forma como las chicas se comportaban después de las sesiones individuales. Salían siempre muy calladas, con una expresión que en la época interpretaba como paz espiritual, pero que ahora reconozco como una especie de confusión, casi como si estuvieran en shock. Paloma explicaba que era normal, que el proceso de purificación espiritual profunda causaba esa reacción inicial. Cuando un alma cargada de culpas y miedos finalmente se libera, es natural que haya un periodo de adaptación, me decía. Es como alguien que ha vivido mucho tiempo en una cueva oscura y de repente se expone a la luz del sol. Necesita tiempo para ajustarse a la nueva realidad espiritual. Las transformaciones que observaba en esas jóvenes también tenían aspectos que, mirándolo hoy, deberían haberme alertado. Se volvían extremadamente sumisas, no solo espiritualmente, sino en todos los aspectos de sus vidas. Perdían esa espontaneidad natural de la juventud, esa alegría inocente que caracteriza a los niños y adolescentes sanos. Chicas que antes eran juguetonas y comunicativas se volvían demasiado serias para su edad.
Hablaban poco, sonreían menos, parecían cargar un peso que no se corresponde con la ligereza que debería caracterizar esta etapa de la vida. Interpretaba esto como madurez espiritual precoz, como evidencia de que Paloma realmente conseguía despertar en ellas una conciencia espiritual profunda. «Mirad cómo ha madurado Dolores», comentaba con orgullo observando a una chica de 15 años que se había vuelto prácticamente una adulta en pocos meses de orientación especial. Antes era una adolescente normal, ahora tiene una sabiduría espiritual impresionante para su edad. Lo que no percibía era que aquella no era madurez espiritual, sino una especie de muerte de la inocencia, una pérdida prematura de aquellas características que hacen de la juventud un período especial de la vida humana. Esas chicas estaban siendo robadas de su adolescencia, de su espontaneidad, de su alegría natural, pero yo veía eso como crecimiento espiritual. Otro aspecto que debería haberme llamado la atención era el hecho de que Paloma nunca aceptaba que otras hermanas experimentadas participaran en sus sesiones especiales, ni siquiera como observadoras para aprender sus métodos. Siempre alegaba que la presencia de terceros comprometería la intimidad necesaria para el trabajo de purificación espiritual. Lo que pasa entre esas jóvenes y yo es sagrado. Me explicaba cuando ancianos de otras congregaciones pedían acompañar su trabajo. Es un proceso íntimo, personal, que no puede ser observado por otras personas. Sería como permitir que extraños asistieran a una confesión o a un momento de oración privada. Esa explicación me parecía razonable, pero hoy percibo que era una forma de mantener control total sobre la situación, de impedir que cualquier persona pudiera presenciar lo que realmente pasaba durante aquellas sesiones. Paloma creó un sistema cerrado, donde solo ella tenía acceso a las jóvenes durante los momentos más vulnerables. Durante el año 2004, empecé a notar que algunas de las jóvenes que frecuentaban los programas especiales de Paloma desarrollaban problemas de comportamiento en casa, que contrastaban completamente con su conducta ejemplar en la congregación. Los padres relataban episodios de pesadillas frecuentes, cambios bruscos de humor, aislamiento social y una reticencia extraña a hablar sobre las sesiones especiales. «No entiendo qué está pasando con Francisca», me dijo preocupada la hermana Remedios. «En la congregación es un ejemplo de joven cristiana, pero en casa ha cambiado mucho. Se queda demasiado callada. A veces me despierto de madrugada y la encuentro llorando, pero cuando le pregunto qué pasa, dice que no es nada, que está todo bien». Cuando mencionaba estas preocupaciones a Paloma, siempre tenía explicaciones que me parecían convincentes. Decía que era natural que jóvenes pasando por procesos intensos de purificación espiritual enfrentaran períodos de inestabilidad emocional, que era parte del proceso de liberación de traumas y culpas profundas. «Imagínate una infección que necesita ser drenada», me explicaba usando una analogía médica. Durante el proceso de curación hay dolor, malestar, incluso fiebre, pero es necesario para que la verdadera curación ocurra. Lo mismo pasa con heridas espirituales profundas. A veces es necesario tocar la herida para que pueda sanar completamente. Esas explicaciones me tranquilizaban porque venían de alguien en quien confiaba plenamente, alguien que demostraba conocimiento profundo sobre cuestiones espirituales y que había obtenido resultados aparentemente positivos con tantas otras jóvenes. No cuestionaba porque no tenía motivos para desconfiar de mi propia esposa. En 2005, una situación específica debería haber encendido todas las señales de alerta en mi mente. La hija de un anciano visitante, una chica de 16 años llamada Hilda, participó en una de las sesiones especiales de Paloma durante una asamblea que tuvo lugar en nuestra ciudad. 3 días después, los padres de la chica me buscaron extremadamente preocupados. «Hermano Anselmo, pasó algo muy extraño con nuestra hija después de la sesión especial con su esposa», me dijo el anciano Benito, claramente perturbado. «Hilda volvió completamente cambiada. No puede dormir, no quiere comer, se queda solo llorando y cuando preguntamos qué pasó, dice que no puede contar, que prometió guardar el secreto. Cuando confronté a Paloma sobre el asunto, demostró irritación por primera vez en todos los años de matrimonio. Dijo que estaba siendo cuestionada injustamente.
que algunos padres no tenían madurez para comprender los procesos de transformación espiritual por los que pasaban sus hijas, que la resistencia de los adultos a veces saboteaba el trabajo que desarrollaba. Esos padres quieren que sus hijas crezcan espiritualmente, pero no están preparados para lidiar con las consecuencias de esa transformación, me dijo con una firmeza que nunca había visto antes. Cuando una joven pasa por una verdadera conversión interior, cuando abandona definitivamente los patrones mundanos de pensamiento y comportamiento, es natural que haya un periodo de ajuste que puede asustar a adultos que no comprenden el proceso. Acepté esa explicación, pero por primera vez sentí una molestia que no conseguí identificar completamente. Había algo en el tono de Paloma, en la forma como reaccionó a las preocupaciones legítimas de padres celosos, que me causó una extrañeza que preferí ignorar en la época. Hoy reconozco que fue el primer momento en que mi espíritu realmente intentó alertarme sobre algo que estaba profundamente mal. Algunos meses después de ese incidente, recibí una llamada del anciano Benito informando que su hija Hilda había intentado hacerse daño y estaba recibiendo seguimiento psicológico. No me acusó directamente, pero dejó claro que creía que algo había pasado durante la sesión especial con Paloma que traumatizó profundamente a su hija. No sé qué pasó en esa habitación, me dijo con la voz quebrada, pero mi hija no es la misma desde aquel día. El psicólogo dijo que presenta signos de trauma, pero se niega a hablar sobre lo que lo causó. Solo repite que hizo una promesa y no puede romperla. Cuando hablé con Paloma sobre esta situación alarmante, se mostró genuinamente conmocionada y triste. Dijo que también estaba perturbada por lo que había pasado con Hilda, que nunca había enfrentado una situación similar, que quizás la chica tenía problemas psicológicos preexistentes, que no fueron identificados antes de la sesión especial. A veces descubrimos durante el trabajo de orientación que una joven tiene heridas emocionales mucho más profundas de lo que imaginábamos, me explicó. Es posible que Hilda haya revelado algo durante nuestra conversación que la perturbó profundamente. Algún trauma de la infancia que había reprimido y que salió a la superficie durante el proceso de purificación espiritual. Esa explicación me pareció plausible porque conocía casos de personas que durante procesos terapéuticos o espirituales intensos acababan reviviendo traumas olvidados, lo que podía causar inestabilidad emocional temporal. Paloma sugirió que quizás sería mejor concentrarse solo en las jóvenes de nuestra propia congregación, que conocía desde hacía más tiempo y cuya historia familiar podía evaluar mejor. Trabajar con jóvenes desconocidas es arriesgado, concluyó. Puedo no identificar señales de inestabilidad preexistente y acabar causando más mal que bien. Es mejor limitarme a las chicas que sigo desde hace años, que conozco profundamente, cuya estabilidad emocional puedo evaluar con seguridad. En aquella época, esa decisión me pareció sabia y responsable. Hoy reconozco que fue una estrategia para mantener control total sobre las víctimas, para trabajar solo con jóvenes que ya había condicionado a lo largo de años, que ya estaban completamente bajo su influencia y difícilmente revelarían lo que realmente pasaba durante las sesiones. Durante 2006, Paloma redujo significativamente el número de jóvenes que atendía, concentrándose en un grupo selecto de aproximadamente 12 chicas entre 14 y 18 años. Alegaba que prefería hacer un trabajo más profundo y personalizado con pocas jóvenes que un trabajo superficial con muchas. Esas 12 jóvenes se convirtieron prácticamente en una familia alternativa para Paloma. Pasaban más tiempo en nuestra casa que en sus propias casas. Llegaban temprano para ayudar en los preparativos de los estudios. Se quedaban hasta tarde conversando en grupos pequeños. Participaban en actividades que Paloma organizaba específicamente para ellas. Observaba esa dedicación mutua con admiración. Veía cómo esas chicas veneraban a mi esposa, cómo la trataban con una reverencia que iba más allá del respeto normal que jóvenes cristianas deberían demostrar por una orientadora espiritual. Hablaban de Paloma como si fuera una figura casi divina, alguien que había transformado completamente sus vidas. La hermana Paloma me salvó. Oía a una de ellas comentar con otra. Antes de conocer su trabajo, estaba perdida, sin dirección espiritual. Me enseñó cosas sobre mí misma que nunca había comprendido. O si no,
Todo lo que soy hoy se lo debo a la orientación especial de la hermana Paloma. Me liberó de tantas cosas que me ataban espiritualmente. Esa devoción me llenaba de orgullo, pero hoy reconozco que era algo enfermizo, una dependencia emocional y psicológica que Paloma había creado deliberadamente. Esas jóvenes no estaban siendo orientadas espiritualmente, estaban siendo manipuladas y controladas de una forma que destruía su capacidad de pensamiento independiente y juicio crítico. El grupo de las 12 se volvió extremadamente cerrado. Desarrollaron un lenguaje propio, lleno de referencias que solo ellas comprendían. Hablaban sobre niveles de purificación, grados de liberación, etapas de crecimiento interior, que parecían conceptos muy avanzados para jóvenes de sus edades. Era como si participaran en una sociedad secreta de la que solo ellas y Paloma formaban parte. Durante las reuniones congregacionales, esas 12 jóvenes siempre se sentaban juntas. Siempre demostraban una sincronía impresionante en sus participaciones, como si hubieran ensayado previamente lo que iban a decir. Sus comentarios eran siempre profundos, elaborados, muy por encima de lo que se esperaría de adolescentes normales, pero había algo artificial en ellos, como si estuvieran recitando respuestas memorizadas. Los padres de esas chicas comenzaron a expresar preocupaciones crecientes sobre el comportamiento de sus hijas. Se habían vuelto demasiado reservadas, evitaban el contacto físico incluso con familiares cercanos, demostraban conocimientos sobre sexualidad que parecían inadecuados para sus edades y hablaban sobre su propio cuerpo de una forma que dejaba a los adultos incómodos. No entiendo de dónde sacó Benita esas ideas sobre pureza física, me comentó preocupada la hermana Consuelo. Habla sobre el cuerpo de una forma que me inquieta, como si hubiera aprendido cosas que una chica de su edad no debería saber. Y cuando le pregunto dónde lo aprendió, dice que fueron lecciones especiales sobre purificación espiritual. Cuando llevaba estas preocupaciones a Paloma, siempre me explicaba que era parte del proceso educativo que desarrollaba con las jóvenes. Decía que en una sociedad cada vez más permisiva y sexualizada, era necesario enseñar a las jóvenes cristianas conceptos avanzados sobre pureza y castidad, que los padres muchas veces no tenían preparación o conocimiento para transmitir adecuadamente. Esas chicas están siendo preparadas para vivir en un mundo donde serán constantemente bombardeadas con tentaciones y presiones sexuales, me explicaba. Necesito darles herramientas espirituales y conocimiento práctico para resistir a esas presiones. Eso incluye enseñar sobre el funcionamiento del cuerpo, sobre los peligros de la impureza, sobre técnicas de purificación que van más allá de lo que normalmente se enseña en la congregación. En la época, esto me pareció un enfoque progresista y necesario. Sabía que el mundo se estaba volviendo cada vez más moralmente corrupto, que jóvenes cristianas enfrentaban presiones que generaciones anteriores no conocieron. Parecía lógico que una orientadora experimentada como Paloma desarrollara métodos educativos más avanzados para preparar a esas jóvenes para los desafíos que enfrentarían. Lo que no comprendía era que esa educación avanzada sobre pureza era en realidad un proceso de abuso sistematizado, una forma de normalizar comportamientos inadecuados a través de justificaciones religiosas distorsionadas. Paloma estaba usando conceptos espirituales legítimos para enmascarar acciones que eran exactamente lo opuesto de lo que predicaba. Durante el final de 2006, empecé a notar cambios en el comportamiento de la propia Paloma que deberían haberme alertado sobre la gravedad de la situación. Se volvió más controladora, más posesiva respecto a las jóvenes que orientaba, y demostraba irritación cuando alguien cuestionaba sus métodos o resultados. Paloma también desarrolló una obsesión extraña con la privacidad que iba más allá de lo necesario para su trabajo de orientación. Instaló cortinas gruesas en todas las ventanas de la habitación del fondo, puso aislamiento acústico en las paredes para impedir que las conversaciones fueran oídas desde el exterior, e incluso instaló un sistema de sonido que ponía música durante las sesiones para enmascarar cualquier ruido que pudiera escapar. El mundo se está volviendo cada vez más peligroso para el trabajo espiritual, me explicaba cuando cuestionaba estas medidas extremas.
Hay personas malintencionadas que pueden intentar distorsionar nuestro trabajo, usar fragmentos de conversaciones fuera de contexto para crear problemas para la congregación. Es mejor garantizar privacidad total que correr riesgos innecesarios. Esas explicaciones me parecían exageradas, pero respetaba la preocupación de Paloma por la protección de su trabajo. Como anciano, yo mismo sabía de los riesgos que las actividades religiosas enfrentaban en un mundo cada vez más hostil al cristianismo verdadero. Parecía prudente tomar medidas para proteger el trabajo especializado que desarrollaba. Durante 2007, la situación empezó a volverse insostenible, aunque aún no percibía completamente la gravedad de lo que estaba pasando. Varias de las jóvenes que participaban en el programa especial de Paloma empezaron a demostrar signos claros de inestabilidad emocional que ya no podían explicarse como procesos normales de purificación espiritual. Dos de ellas, Dolores y Francisca, desarrollaron trastornos alimentarios severos, negándose a comer alegando que estaban pasando por ayunos purificadores que Paloma había recomendado. Otras 3 empezaron a autolesionarse, haciéndose cortes superficiales en los brazos que alegaban ser marcas de purificación espiritual, que demostraban su dedicación al proceso de liberación interior. La situación más alarmante involucró a Benita, una chica de 17 años que siempre había sido un ejemplo de estabilidad emocional. Empezó a tener ataques de pánico durante las reuniones congregacionales, episodios donde lloraba descontroladamente y repetía frases como «no puedo contar», «prometí guardar el secreto», «Jehová me va a castigar si hablo». Los padres de esas chicas se unieron y vinieron a buscarme, exigiendo explicaciones sobre lo que estaba pasando en los programas especiales de Paloma. Era un grupo de 6 familias, todas con hijas demostrando comportamientos preocupantes que habían empezado después de ingresar en los grupos de orientación especial. Hermano Anselmo, con todo el respeto que le tengo a usted y a su esposa, necesitamos saber qué está pasando con nuestras hijas, me dijo el hermano Joaquín, claramente perturbado. Ya no son las mismas chicas que eran antes de empezar a frecuentar los encuentros especiales. Algo está mal, muy mal. Fue la primera vez en toda mi vida que me sentí verdaderamente cuestionado en mi autoridad como anciano y marido. Esas familias no solo estaban preocupadas, empezaban a sospechar que algo inadecuado estaba pasando bajo mi propia supervisión. Era una situación que exigía una respuesta definitiva. Cuando hablé con Paloma sobre esas acusaciones, reaccionó de una forma que me impactó profundamente. Por primera vez en nuestros casi 30 años de matrimonio, me acusó de estar dudando de su integridad, de estar permitiendo que personas ignorantes y espiritualmente inmaduras pusieran dudas en mi mente sobre un trabajo que había sido bendecido por Jehová durante tantos años. Después de todo lo que hemos conseguido juntos, después de todas las vidas que transformamos, ¿vas a permitir que algunos padres histéricos destruyan nuestra reputación y nuestro ministerio? Me dijo con una frialdad que nunca había visto antes. Esas chicas están pasando por un proceso de liberación espiritual que sus padres no tienen madurez para comprender. Es natural que haya resistencia. Es de esperar que el diablo use incluso a familiares para intentar sabotear el trabajo de purificación. Esa respuesta me dejó profundamente perturbado. La mujer que siempre había sido sumisa y respetuosa conmigo me estaba confrontando de forma agresiva, usando argumentos que ponían toda la culpa en otros y ninguna responsabilidad en nosotros. Era como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente de la que conocía. En aquel momento, por primera vez en décadas, empecé a sentir que algo estaba fundamentalmente mal con toda la situación. No eran solo algunos padres histéricos quejándose, eran múltiples familias relatando problemas similares en sus hijas, todas participantes de los mismos programas especiales. Era imposible que fuera solo coincidencia o incomprensión espiritual. Mis queridos, llegamos al momento más difícil de esta historia. El momento en que mi vida, mi fe, mi comprensión de todo lo que creía verdadero fue completamente destrozada. Si habéis llegado hasta aquí, dejad vuestro corazón en los comentarios para darme fuerzas para continuar contando esta pena que aún hoy me corroe por dentro.
Fue una tarde de sábado de marzo de 2008 que mi vida cambió para siempre. Había regresado más temprano de un viaje de supervisión porque me estaba sintiendo enfermo, con una gripe fuerte que había contraído durante el viaje. Llegué a casa esperando encontrar a Paloma realizando una de las sesiones especiales con las jóvenes, como era normal los sábados. La casa estaba extrañamente silenciosa cuando entré. Normalmente, durante los encuentros, conseguía oír al menos el sonido de la música ambiente que Paloma solía poner durante las sesiones. Pensé que quizás había cancelado el encuentro de aquel día debido a mi ausencia prolongada. Fui hasta nuestro dormitorio para cambiarme de ropa y descansar un poco antes de conversar con Paloma sobre cómo había sido la semana. Fue cuando oí un sonido viniendo de la habitación del fondo que me heló la sangre. No era música. No eran conversaciones sobre estudios bíblicos. Era el sonido de alguien llorando bajito, un llanto ahogado, desesperado, que parecía venir de una niña sufriendo. Mi primer instinto fue correr hasta allí para ver qué estaba pasando. Quizás una de las chicas se había puesto mal. Quizás había alguna emergencia médica que exigía mi ayuda inmediata. Caminé rápidamente por el pasillo que unía las dos partes de la casa, mi corazón acelerándose con preocupación por el bienestar de las jóvenes que estaban bajo nuestra responsabilidad. Cuando llegué a la puerta de la habitación del fondo, percibí que estaba cerrada por dentro, como era normal durante las sesiones especiales. Pero el sonido del llanto continuaba, ahora acompañado de una voz que reconocí como de Paloma, hablando en tonos bajos y firmes que no conseguí distinguir completamente. Había algo en la entonación de su voz que me causó una inquietud inexplicable. Golpeé ligeramente la puerta, como siempre hacía cuando necesitaba interrumpir una sesión por alguna emergencia. «Paloma», llamé en voz baja, «he llegado temprano. ¿Está todo bien ahí?» La respuesta que recibí fue un silencio súbito y completo, como si todas las actividades dentro de la habitación hubieran cesado instantáneamente al sonido de mi voz. Después de algunos segundos que parecieron una eternidad, oí la voz de Paloma respondiendo con una normalidad forzada que me sonó completamente artificial. «Está todo bien, Anselmo. Estamos terminando una sesión muy importante. Espera en el salón que ya vamos a acabar». Pero había algo en su tono, una tensión que nunca había percibido antes, que hizo que se me revolviera el estómago. El llanto había parado completamente, pero podía sentir que había personas en la habitación. Oía ruidos leves, como si alguien se estuviera moviendo o arreglando ropa. Y había un olor extraño en el aire, algo que no conseguía identificar completamente, pero que me causaba una sensación de malestar profundo. Obedecí la petición de Paloma y fui a esperar en el salón, pero mi mente no conseguía calmarse. Había algo profundamente mal con toda la situación. El llanto desesperado que había oído, el silencio súbito cuando anuncié mi presencia, la tensión en la voz de Paloma, todo eso creaba un cuadro que contrastaba completamente con los años de confianza absoluta que había depositado en el trabajo de mi esposa. 15 minutos después, oí la puerta de la habitación del fondo abriéndose. Pasos corrieron rápidamente hacia la salida trasera de la casa, que daba directamente al patio y permitía salir sin pasar por el salón donde estaba. Era una ruta que las jóvenes a veces usaban cuando llegaban o salían discretamente para no interrumpir otras actividades que pudieran estar pasando en la parte delantera de la casa. Paloma apareció en el salón donde estaba algunos minutos después, con una expresión que intentaba parecer normal, pero que no conseguía ocultar una agitación evidente. Su cabello estaba ligeramente despeinado, su ropa un poco arrugada, y había en sus ojos una tensión que nunca había visto antes. Intentó saludarme con naturalidad, pero percibí que le temblaban ligeramente las manos. «¿Cómo fue el viaje?», preguntó, intentando desviar el tema de lo que había pasado. «Has vuelto más temprano de lo que esperábamos. Me estaba sintiendo un poco enferma también, y pensé mejor terminar la sesión de hoy más rápidamente». Pero había algo forzado en esa explicación, una artificialidad que me hizo cuestionar si me estaba contando la verdad. «Oía a alguien llorando», dije, observando cuidadosamente su reacción. ¿Una de las chicas se estaba sintiendo mal? La expresión en el rostro de Paloma cambió por una fracción de segundo,
un destello de algo que parecía pánico, antes de retomar la máscara de normalidad que estaba intentando mantener. Era Quiteria, respondió sin vacilar. Está pasando por un momento muy difícil en casa, problemas con los padres. A veces el proceso de liberación emocional durante las sesiones de purificación provoca llantos intensos. Es normal, forma parte del proceso de curación interior. Pero algo en la forma como dijo eso, en la rapidez de la respuesta, en la precisión de los detalles, me hizo sospechar que me estaba engañando. Aquella noche, no conseguí dormir. Me daba vueltas en la cama pensando en todos los detalles de lo que había pasado aquella tarde. El sonido del llanto que había oído no parecía de alguien pasando por un proceso terapéutico normal. Parecía el llanto de alguien que estaba sufriendo de verdad. Alguien que estaba siendo herida de alguna forma que no conseguía comprender. Durante los días siguientes, empecé a observar más atentamente el comportamiento de las jóvenes que frecuentaban los programas especiales de Paloma. Presté atención a detalles que antes me pasaban desapercibidos. La forma como evitaban el contacto visual conmigo, cómo se encogían cuando me acercaba, cómo demostraban un miedo inexplicable de quedarse solas conmigo o con cualquier otro hombre adulto. Quiteria, que Paloma había mencionado como la que estaba llorando aquel sábado, pasó a evitar completamente nuestra casa. Cuando la encontraba en las reuniones congregacionales, desviaba la mirada y procuraba mantenerse cerca de otras personas, como si tuviera miedo de algo. Cuando intenté conversar con ella sobre cuestiones espirituales rutinarias, respondía con monosílabos y procuraba alejarse lo más rápidamente posible. Empecé a hacer preguntas discretas a otros miembros de la congregación sobre los cambios que habían observado en las jóvenes que participaban en los programas especiales. Lo que descubrí me dejó profundamente perturbado. No eran solo las familias de las que ya sabía que estaban preocupadas. Prácticamente todos los adultos de la congregación habían notado cambios extraños en esas chicas. Ya no son niñas, me dijo la hermana Consuelo, madre de una de las participantes. Es como si hubieran perdido esa inocencia natural de la juventud. Hablan sobre cosas que chicas de su edad no deberían saber. Tienen reacciones que no son normales para adolescentes sanos. Algo está muy mal. Durante 2 semanas, luché internamente con estas sospechas crecientes. Parte de mí se negaba a aceptar que la mujer con quien había vivido durante 30 años, la mujer que admiraba y respetaba por encima de todas las demás, pudiera estar involucrada en algo inadecuado. Pero las señales eran cada vez más evidentes, las evidencias se acumulaban de una forma que se volvía imposible ignorar. Fue entonces que tomé una decisión que cambió todo. Decidí que necesitaba descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Si había algo mal pasando bajo mi propia supervisión, como anciano y como marido, tenía la responsabilidad moral y espiritual de investigar y tomar las medidas necesarias. El próximo viernes, le dije a Paloma que necesitaría viajar el fin de semana para resolver una emergencia en una congregación vecina. Era mentira. Por primera vez en nuestro matrimonio, estaba mintiendo deliberadamente a mi esposa, porque sospechaba que ella me estaba mintiendo sobre algo mucho más grave. Salí de casa el sábado por la mañana como si fuera a viajar, pero en realidad me quedé hospedado en la casa de un hermano de la congregación que vivía en el otro extremo de la ciudad. Le expliqué que necesitaba un lugar discreto para orar y meditar sobre algunas cuestiones importantes de la congregación, sin entrar en detalles sobre mis verdaderas intenciones. El sábado por la tarde, volví a casa secretamente. Aparqué el coche en una calle distante y caminé por la parte trasera de nuestro terreno, aprovechando la cobertura de los árboles frutales que tanto le gustaba cultivar a Paloma. Mi intención era observar discretamente lo que realmente pasaba durante las sesiones especiales, esperando descubrir que mis sospechas eran infundadas. Lo que vi a través de la ventana de la habitación del fondo destruyó completamente mi vida. Destruyó mi fe en el matrimonio, mi confianza en la persona que más amaba en el mundo, mi comprensión de todo lo que creía verdadero sobre mi propia vida. Paloma estaba en la habitación con 3 chicas. Benita de 17 años, Francisca de 15 y Dolores de apenas 14.
Pero lo que vi no eran sesiones de orientación espiritual, no eran estudios bíblicos, no eran conversaciones sobre purificación del alma. Era algo tan horrible, tan inimaginable, que mi mente inicialmente se negó a procesar completamente lo que mis ojos estaban viendo. Paloma había obligado a las 3 chicas a desnudarse completamente. Estaban ahí, vulnerables, expuestas, mientras mi esposa las tocaba de formas que ningún adulto debería jamás tocar a una niña. Y lo peor de todo era que justificaba cada acción con palabras distorsionadas sobre purificación espiritual, sobre limpieza interior, sobre rituales de liberación que alegaba eran necesarios para la salvación espiritual de ellas. Necesitáis entender que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, la oí decir con la misma voz tranquila y autoritaria que siempre había usado en sus enseñanzas legítimas. Pero antes de ser templo, necesita ser purificado de toda impureza, de toda mancha que el mundo ha puesto en vosotras. Este proceso de limpieza física es necesario para que la purificación espiritual sea completa. Las chicas lloraban bajito, claramente sufriendo, pero no resistían. Era evidente que este no era un evento aislado, que habían sido condicionadas a lo largo de meses o años a aceptar estos abusos como parte normal de un proceso religioso. Paloma había pervertido conceptos espirituales legítimos para justificar acciones que eran exactamente lo opuesto de todo lo que nuestra fe enseña sobre pureza y santidad. Recordad lo que hemos hablado sobre secretos sagrados. Paloma continuaba mientras cometía los abusos. Lo que pasa aquí es especial, es sagrado, es entre vosotras, yo y Jehová. Si se lo contáis a cualquier persona, estaréis traicionando la confianza de Dios. Estaréis cometiendo un pecado imperdonable que os llevará a la destrucción eterna. Me quedé paralizado detrás de aquella ventana, presenciando la destrucción completa de todo en lo que había creído durante toda mi vida adulta. La mujer que amaba, que respetaba, que había elevado como ejemplo de virtud cristiana, estaba sistemáticamente abusando de niñas inocentes, usando mi propia autoridad como anciano para dar credibilidad a sus crímenes execrables. Cuando finalmente conseguí moverme, cuando el shock inicial permitió que mi cuerpo reaccionara, corrí lejos de la casa como un hombre poseído. No sabía qué hacer, a dónde ir, cómo procesar lo que había visto. Caminé por las calles de la ciudad durante horas, llorando, orando, suplicando a Dios que me mostrara cómo lidiar con esa situación imposible. Mi primera reacción fue de negación completa. Intenté convencerme de que había interpretado erróneamente lo que había visto, que quizás había una explicación inocente para una situación que mi mente perturbada había distorsionado. Pero sabía en el fondo de mi corazón que no había malentendido posible. Lo que había presenciado era abuso sexual sistemático de menores, disfrazado de orientación religiosa. Durante toda aquella noche y el día siguiente, luché con la decisión más difícil de mi vida. Como anciano, tenía la responsabilidad de proteger al rebaño de Dios. Como marido, había hecho votos de lealtad y fidelidad. Como hombre de fe, necesitaba buscar justicia para aquellas niñas inocentes. Pero como ser humano, estaba completamente destrozado por la traición más profunda que alguien puede experimentar. El lunes por la mañana, tomé la decisión que sabía era la única moralmente aceptable, independientemente de las consecuencias personales que pudiera enfrentar. Fui directamente a la comisaría de la ciudad y denuncié a mi propia esposa por abuso sexual de menores. Fue el acto más doloroso de toda mi vida, pero también el más necesario. El comisario que me atendió inicialmente demostró incredulidad. Era difícil para él aceptar que un anciano respetado estuviera denunciando a su propia esposa por crímenes tan graves. Pero cuando expliqué detalladamente lo que había observado, cuando proporcioné nombres, fechas y circunstancias específicas, comprendió la seriedad de la situación e inició inmediatamente una investigación formal. La detención de Paloma ocurrió el martes por la tarde. No estaba en casa cuando llegaron los policías, porque no tenía valor para presenciar aquel momento. Pero vecinos me contaron después que se resistió,
Gritó que estaba siendo perseguida por hacer el trabajo de Dios, que era víctima de una conspiración de personas que no comprendían los métodos especiales que había desarrollado para orientación espiritual femenina. Cuando llegué a casa y encontré la casa vacía, con señales del registro que la policía había realizado, sentí como si mi vida hubiera terminado completamente. 30 años de matrimonio, décadas de trabajo conjunto en la obra de Dios, una reputación construida a lo largo de toda una vida de servicio dedicado, todo se había deshecho en cuestión de días. La investigación policial reveló la extensión completa de los crímenes que Paloma había cometido a lo largo de años. No eran solo las jóvenes de nuestra congregación las que habían sido abusadas. Había victimizado a decenas de chicas a lo largo de casi 2 décadas, usando siempre los mismos métodos de manipulación psicológica y justificaciones religiosas distorsionadas. Los testimonios de las víctimas fueron devastadores. Chicas que habían crecido creyendo que los abusos eran parte normal de su educación espiritual. Jóvenes que cargaban culpa y vergüenza por algo que nunca fue su responsabilidad. Adolescentes que habían desarrollado trastornos psicológicos graves como consecuencia de los traumas que sufrieron bajo los cuidados de alguien que debería protegerlas. La historia se extendió rápidamente por toda la comunidad de los testigos de Jehová de la región. Congregaciones enteras quedaron en shock al descubrir que una mujer tan respetada, tan admirada por su trabajo con jóvenes, había sido capaz de crímenes tan horrendos. La confianza que muchas familias depositaban en líderes espirituales fue profundamente sacudida. Para mí, personalmente, las consecuencias fueron devastadoras. Aún habiendo sido yo mismo quien denunció los crímenes, aún habiendo tomado la actitud correcta desde el punto de vista moral y legal, no conseguía escapar de la culpa aplastante de haber vivido al lado de un monstruo sin percatarme. Como yo, que me consideraba un hombre espiritual, sensible a las necesidades del rebaño, había fallado tan completamente en proteger a esas niñas inocentes. Las reuniones congregacionales se volvieron imposibles para mí. Cada vez que miraba a las familias de las víctimas, veía en sus ojos una mezcla de gratitud por haber denunciado los crímenes y una pregunta silenciosa sobre cómo no había percibido antes lo que estaba pasando. Era una pregunta que yo mismo me hacía todos los días, sin conseguir encontrar una respuesta satisfactoria. 3 meses después de la detención de Paloma, tomé la decisión de apartarme de todas mis responsabilidades como anciano. No conseguía presentarme ante la congregación como alguien cualificado para orientar y proteger a otras personas cuando había fallado tan drásticamente en mi propia casa. Presenté mi renuncia a los ancianos del circuito, explicando que no me sentía más cualificado para servir en una posición de liderazgo espiritual. El juicio de Paloma fue una pesadilla que se extendió por más de 1 año. Se declaró inocente de todas las acusaciones, alegando que estaba siendo perseguida por prácticas religiosas legítimas que personas ignorantes habían interpretado erróneamente. Sus abogados intentaron usar argumentos sobre libertad religiosa para justificar lo injustificable. Durante el juicio, fui llamado para testificar sobre lo que había observado aquel sábado fatal. Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Tener que relatar públicamente, ante un tribunal lleno, los detalles de los crímenes que mi propia esposa había cometido contra niñas que estaban bajo nuestra responsabilidad espiritual. Las víctimas, muchas de ellas ya jóvenes adultas en la época del juicio, tuvieron que revivir sus traumas al testificar sobre los años de abuso que sufrieron. Oírlas contar sus historias, describir cómo Paloma había manipulado conceptos religiosos para normalizar los abusos, cómo habían crecido creyendo que eran cómplices de algo sagrado cuando en realidad eran víctimas de crímenes execrables, me destruyó por completo. Paloma fue condenada a 18 años de prisión por múltiples acusaciones de abuso sexual de menores. Durante la lectura de la sentencia, mantuvo la misma expresión de indignación que había demostrado durante todo el proceso, como si fuera una mártir siendo perseguida por su fe. Hasta el final, se negó a admitir la naturaleza criminal de sus acciones. Después del juicio, mi vida en la comunidad de los testigos de Jehová se volvió insostenible. Aunque muchos hermanos reconocían que había tomado la actitud correcta al denunciar los crímenes,
Había otros que me culpaban por la situación, que cuestionaban por qué no había percibido antes lo que estaba pasando, que sugerían que debería haber lidiado con la situación internamente, a través de los canales organizacionales, en lugar de involucrar a las autoridades seculares. Esa división de opiniones dentro de la congregación creó un ambiente de tensión constante que me impedía encontrar la paz espiritual que desesperadamente necesitaba para empezar a curarme de los traumas que había sufrido. Cada reunión se convertía en un recordatorio doloroso de mi fallo en proteger a aquellas niñas. Cada oración pública parecía sonar falsa saliendo de mis labios. 6 meses después de la condena de Paloma, tomé la decisión más difícil de toda mi vida espiritual. Decidí desasociarme de los testigos de Jehová. No porque hubiera perdido la fe en Dios, sino porque no conseguía encontrar más paz espiritual dentro de una organización donde mi presencia causaba malestar y división, donde mi pasado me impedía servir eficazmente al propósito de Dios. La carta de desasociación que escribí fue una de las cosas más difíciles que jamás tuve que redactar. Intenté explicar que mi decisión no estaba basada en resentimiento o falta de fe, sino en la necesidad de encontrar un camino diferente para servir a Dios, lejos de los recuerdos dolorosos y las complicaciones que mi situación había creado en la congregación. Durante los meses siguientes, viví en aislamiento casi completo. Perdí no solo a mi esposa y mi posición en la congregación, sino también la mayoría de los amigos que había cultivado a lo largo de décadas. La comunidad de los Testigos de Jehová era prácticamente mi única red social, y al desasociarme, perdí el acceso a esa red de apoyo justo en el momento en que más necesitaba apoyo emocional y espiritual. La soledad fue devastadora. Pasé meses cuestionando no solo mi propia percepción de la realidad, sino también mi fe en Dios, mi comprensión de los propósitos divinos, mi capacidad de discernimiento espiritual. ¿Cómo un hombre que había dedicado 40 años de su vida al servicio de Jehová podía haber sido tan completamente engañado sobre la verdadera naturaleza de la persona más cercana a él? Durante ese período oscuro, consideré seriamente el suicidio. La culpa era aplastante, la vergüenza era insoportable, y la soledad parecía sin fin. Sentía como si mi vida no tuviera más propósito, como si fuera un fracaso completo como hombre, como marido, como líder espiritual y como protector de aquellos que estaban bajo mi responsabilidad. Fue durante estos momentos más sombríos que empecé a cuestionar fundamentalmente algunos aspectos de las doctrinas de los Testigos de Jehová que nunca había cuestionado antes. ¿Por qué una organización que se decía dirigida por Dios había fallado en proteger a esas niñas? ¿Por qué algunos hermanos estaban más preocupados por la reputación de la organización que por la justicia para las víctimas? ¿Por qué me sentía desalentado a involucrar a las autoridades seculares cuando crímenes tan graves habían sido cometidos? Esas cuestiones me llevaron a un período intenso de estudio y reflexión. Empecé a leer la Biblia con ojos completamente nuevos, sin las lentes interpretativas de la literatura de la Atalaya que había usado durante 40 años. Empecé a orar directamente a Jesucristo, algo que había sido desalentado durante toda mi vida como testigo de Jehová. Lentamente, muy lentamente, empecé a encontrar una nueva forma de relación con Dios. Una fe más simple, más directa, basada en el amor incondicional de Cristo, en lugar de un sistema complejo de reglas y regulaciones organizacionales. Era aterrador abandonar certezas doctrinales que había sostenido durante décadas, pero también era liberador descubrir una espiritualidad más personal y auténtica. 2 años después de dejar a los Testigos de Jehová, empecé a frecuentar una pequeña iglesia evangélica en el centro de la ciudad. Era un ambiente completamente diferente de todo lo que había conocido antes. No había jerarquías rígidas, no había listas complejas de comportamientos prohibidos, no había presión para dedicar una cantidad específica de horas al trabajo religioso. El pastor de aquella iglesia, un hombre sencillo llamado Gerardo, me recibió sin hacer preguntas sobre mi pasado. Cuando finalmente encontré valor para contar mi historia, me escuchó con compasión, sin juicio, y me ayudó a comprender que el mal que Paloma había cometido
No era reflejo de ningún fallo mío como hombre de fe. Anselmo, me dijo después de oír toda mi historia, lo que tu esposa hizo fue una perversión completa del Evangelio de Cristo. No eres responsable de sus pecados, pero eres responsable del valor que tuviste para denunciarlos cuando descubriste la verdad. Eso no es fracaso, es heroísmo moral. Esas palabras iniciaron un proceso lento pero significativo de curación emocional. Por primera vez desde el descubrimiento de los crímenes de Paloma, empecé a considerar la posibilidad de que quizás no fuera un fracaso completo, de que quizás había valor en el valor que demostré al poner la protección de las niñas por encima de la preservación de mi matrimonio y mi reputación. En la iglesia evangélica, encontré una comunidad de personas que habían enfrentado sus propias luchas y tragedias, pero que mantenían una fe sencilla y genuina en el amor redentor de Cristo. No había presión para convertirme en líder. No había expectativas sobre mi pasado religioso. Era simplemente Anselmo, un hombre herido buscando sanación y propósito en Jesús. 3 años después de mi conversión al cristianismo evangélico, sentí un llamado creciente al ministerio pastoral. Era algo que me asustaba profundamente, considerando mi pasado y los fallos que había cometido como líder religioso anterior. ¿Cómo podía considerar asumir de nuevo una posición de liderazgo espiritual después de haber fallado tan drásticamente en proteger a aquellas niñas inocentes? El pastor Gerardo me animó a considerar ese llamado con seriedad. Dios no llama a los cualificados, me dijo. Él cualifica a los llamados. Tu experiencia, por más dolorosa que haya sido, te ha dado una comprensión de la naturaleza del mal y la importancia de la protección infantil que pocos pastores poseen. Esto puede ser una herramienta poderosa para el bien en las manos correctas. Después de mucha oración y reflexión, decidí aceptar el llamado pastoral. No fue una decisión fácil, porque sabía que tendría que ser completamente transparente sobre mi pasado con cualquier congregación que me llamara para servir. No podría ocultar los fracasos que había cometido, las lecciones dolorosas que había aprendido, el viaje de quebrantamiento y restauración que había recorrido. Mi primera posición pastoral fue en una pequeña iglesia en el interior, en una ciudad donde nadie conocía mi historia anterior. Durante el proceso de llamamiento, conté a los líderes de la iglesia toda mi historia, incluyendo los detalles más dolorosos sobre los crímenes de Paloma y mi fallo en proteger a las víctimas. Esperaba que eso descalificara mi candidatura, pero en su lugar, vieron en ello evidencia de integridad y sabiduría adquirida a través del sufrimiento. Como pastor evangélico, descubrí una libertad espiritual que nunca había experimentado como anciano de los Testigos de Jehová. Podía predicar el evangelio sencillo del amor de Cristo sin tener que filtrar cada palabra a través de doctrinas organizacionales complejas. Podía orar a Jesús directamente. Podía enseñar sobre la salvación por gracia a través de la fe. Podía ofrecer esperanza genuina basada en las promesas bíblicas en lugar de cronogramas proféticos especulativos. Uno de los aspectos más gratificantes de mi nuevo ministerio fue el desarrollo de programas rigurosos de protección infantil en la iglesia. Mi experiencia dolorosa con los crímenes de Paloma me había enseñado la importancia de sistemas robustos de protección, de formación adecuada para líderes que trabajan con niños, de creación de ambientes seguros donde los abusos no pueden ocurrir sin detección. Implementé políticas que exigían verificación de antecedentes para todos los que trabajaban con menores, entrenamientos regulares sobre señales de abuso, sistemas de supervisión que garantizaban que ningún adulto se quedara solo con niños en situaciones que pudieran propiciar abusos. Era un sistema que me habría gustado tener cuando era anciano, un sistema que podría haber protegido a aquellas chicas inocentes de los crímenes de mi esposa. 5 años después de convertirme en pastor evangélico, recibí una carta inesperada. Era de una de las víctimas de Paloma, Benita, que ahora era una mujer adulta de 26 años. Me había buscado a través de la iglesia para expresar su gratitud por el valor que tuve de denunciar los abusos, aún sabiendo las consecuencias personales que enfrentaría. Pastor Anselmo, escribió, sé que usted carga culpa por lo que nos pasó cuando éramos niñas.
Pero quiero que sepa que su valor de denunciar a aquella mujer, aun siendo su esposa, fue lo que nos salvó de años adicionales de abuso. Sin su actitud, otras chicas habrían sufrido lo que nosotras sufrimos. Usted es un héroe, no un fracaso. Esa carta fue un momento de sanación profunda para mí. Durante todos aquellos años, me había concentrado en la culpa por no haber percibido antes los abusos, en la vergüenza por haber sido engañado durante tanto tiempo. Nunca había considerado verdaderamente el hecho de que mi decisión de denunciar los crímenes, por más dolorosa que hubiera sido, había interrumpido un patrón de abuso que podría haber continuado por años. Benita también me contó sobre su propio viaje de sanación. Había pasado por años de terapia para superar los traumas de los abusos, había luchado contra la depresión y la ansiedad, pero eventualmente había encontrado esperanza y propósito, ayudando a otras supervivientes de abuso sexual. Su testimonio de resistencia y superación fue profundamente inspirador para mí. Hoy, a los 72 años, puedo mirar atrás y reconocer que el descubrimiento de los crímenes de Paloma, por más devastador que haya sido, fue también el inicio de un viaje espiritual más auténtico y significativo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Ser forzado a cuestionar certezas que había mantenido durante décadas me llevó a una fe más profunda y personal. Como pastor evangélico, encontré un propósito que trasciende las tragedias del pasado. Cada sermón que predico sobre el amor redentor de Cristo, cada persona a quien ayudo a encontrar esperanza en medio del sufrimiento, cada niño que protejo a través de los sistemas rigurosos que implementé, todo esto da significado a las lecciones dolorosas que aprendí a través de la traición de Paloma. Mi experiencia me enseñó que el mal puede esconderse detrás de las máscaras más convincentes, que personas aparentemente devotas y respetables pueden ser capaces de los crímenes más execrables. Pero también me enseñó que Dios puede traer bien incluso de las situaciones más horribles, que el valor moral a veces requiere sacrificios personales inmensos, y que la verdadera fe a veces requiere abandonar sistemas humanos imperfectos para encontrar una conexión más directa con lo divino. Nunca más vi a Paloma después de su condena. Cumplió 16 años de su sentencia antes de morir en prisión, en 2019, víctima de complicaciones de diabetes que se negaba a tratar adecuadamente. No asistí al funeral. Había perdonado. Pero perdón no significa que necesitemos mantener vínculos con aquellos que nos hirieron profundamente. Las víctimas de Paloma siguieron caminos diversos. Algunas encontraron sanación y propósito, como Benita. Otras aún luchan contra los traumas que sufrieron. Mantengo contacto discreto con algunas de ellas a través de una organización de apoyo a supervivientes de abuso sexual religioso que ayudé a establecer. Es una forma de canalizar mi experiencia dolorosa hacia algo constructivo y esperanzador. Mis queridos, que me habéis acompañado hasta aquí en este viaje doloroso, quiero que sepáis que hoy vivo una vida de propósito y significado que jamás podría haber imaginado durante aquellos días sombríos tras el descubrimiento de los crímenes de Paloma. Si estáis enfrentando traiciones, decepciones, o situaciones que parecen destruir completamente la vida que conocíais, sabed que es posible reconstruir. Es posible encontrar esperanza. Es posible transformar incluso las experiencias más devastadoras en herramientas para ayudar a otros. El viaje no fue fácil. Fueron años de cuestionamiento, de dolor, de soledad, de reconstrucción completa de mi identidad y propósito. Pero del otro lado de la oscuridad, encontré una luz más brillante que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Una fe más sencilla pero más profunda, un ministerio más auténtico, un propósito más claro. Si os ha gustado mi historia, por favor dejad vuestro me gusta y suscribíos al canal. Compartidla con personas que puedan necesitar oír una historia de esperanza tras la traición y la desilusión. Y recordad siempre, no importa cuán oscura sea la noche que estéis atravesando, el amanecer siempre llega para aquellos que no se rinden en buscar la luz. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros que habéis dedicado vuestro tiempo para oír el testimonio de este viejo pastor que aprendió,
de la forma más dolorosa posible, que a veces necesitamos perder todo lo que pensábamos conocer para encontrar todo lo que realmente importa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.